Hola chiquillos, creo que ahí ya estoy grabando. Espero estén todos muy bien. Bueno, este video se los voy a dejar para que ustedes refuercen lo que es el logaritmo en sí. Están todos sus materiales subidos a Classroom y si no, lo pueden descargar probablemente lo voy a dejar en el link en el descripción, voy a dejar el link del archivo. Así que cualquier cosa lo pueden descargar desde ahí. Y eso, chiquillos, voy a empezar el video. Voy a compartir pantalla en primera instancia para que ustedes puedan visualizar lo mismo que yo. Y aquí estamos, ¿verdad? Preparación para la PET, función en variable real. Específicamente vamos a ver lo que es función logarítmica. Yo sé que en sí la función logarítmica no entra este año, donde se habla por el año 2021, pero admisión 2022, ¿verdad? Eh, pero la verdad es que la materia de logaritmo en sí sí entra, no así la función logarítmica. Así que de igual manera voy a explicar lo que es función logarítmica, si a ustedes no les sirven simplemente se lo saltan. Y un poquito más adelante en el video ustedes van a tener que ir buscando, ahí se presenta el logaritmo y ustedes van a tener que leer más que nada lo que es el logaritmo, cómo se resuelve, y ahí vamos a dar unos pequeños ejemplos para que ustedes lo tengan de forma bien práctica. ¿Bien? Así que función logarítmica, ¿qué es la función logarítmica? Es la inversa de una función exponencial, ¿ven? De base A, y esta se llama función logarítmica de base A, y se representa por el logaritmo de A. Y esto es bastante importante, porque una función logarítmica, y, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que acordarnos de una máxima, ¿verdad? En las funciones, que f de x es igual a y, esta es la máxima dentro de las funciones. Entonces, aquí básicamente tengo que esto es f de x es igual al logaritmo de x en base a, es así como se lee. ¿Bien? Logaritmo de x en base a. ¿Bien? Esta forma de representarlo es una forma que lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero explicarle a grandes rasgos lo que es la función logarítmica y cómo se representa en la gráfica, porque básicamente es eso lo que necesitamos saber más sobre la función logarítmica antes de pasar netamente a lo que es logaritmo. Y la función logarítmica tiene unas restricciones, así como de repente las funciones raíz cuadrada, las raíces cuadradas, nosotros tenemos que saber siempre que la raíz cuadrada o cualquier raíz de índice par, eh, la, estos valores tienen que ser mayor o igual a cero, ¿cierto? El valor de adentro. Aquí tengo en la restricción dos restricciones en general, que son que el valor del logaritmo, es decir, logaritmo de x en base a, la x tiene que ser sí o sí mayor que cero. Es decir, tiene que ser un número positivo. Y por otro lado, la base también tiene que ser un número positivo, pero no puede ser uno. ¿Bien? Y ahí les voy a explicar por qué con la gráfica se ve un poco más claro. ¿Bien? No puede ser uno, distinto. ¿Bien? Ese el signo de distinto, no es igual con una raya, es distinto, eso no puede ser eso. Entonces, dentro de la gráfica nosotros podemos tener, bueno, podemos tener más que solamente estas dos gráficas, pero se da que normalmente cuando el A es mayor a uno, es decir, la base es mayor a uno, eh, nuestra función, que es lo mismo que la y, ¿verdad? Del logaritmo de x en base a, va a ser una función creciente. Y como nosotros sabemos gráficamente que es una función creciente, nosotros tenemos que suponernos que somos una personita. Aquí está la personita, ¿verdad? Y la personita va caminando de izquierda a derecha, hacia allá. Y si se fijan, si camina de izquierda a derecha, en este caso va subiendo. Eso significa que es una función creciente. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para el siguiente para que se note ya. Fíjate que sale con x mayor a cero porque claramente el x siempre tiene que ser mayor a cero. ¿Ya? Por otro lado, tengo cuando el A está entre cero y uno, básicamente porque no puede ser menor que cero, ¿verdad? Y es lo único que queda aparte de esto. En este caso la función va a ser decreciente, en donde aquí nosotros tenemos que imaginarnos que somos una personita, ¿verdad? Caminamos de izquierda a derecha. Si pasa eso, vamos bajando. Entonces una función decreciente. Eso hay que tenerlo muy en claro.
Más que nada, ustedes no, porque no necesitan saber la gráfica de la función logarítmica. Básicamente necesitan saber básicamente qué es un logaritmo nomás. Y aquí hay un poco más de tecnicismo con las bases. Más que nada en donde aquí tiene su similitud con lo que son con la gráfica de la función exponencial. Pero esto es un poquito más avanzado, materia que ustedes no le van a pasar todavía, porque tiene mucho que ver con las funciones inversas. Entonces, dejémoslo hasta ahí ahora. Si es que alguien quiere profundizar en este tema, como les digo, si es repaso para la PDT no se lo recomiendo, quizás están muy encima. Pero si quieren profundizar con ese tema, me dejan un comentario, me escriben al correo, que por cierto está acá, o cualquier otra cosa, no hay ningún problema, cualquier otro medio de comunicación que tengan conmigo, y yo les puedo explicar de manera personal o les puedo hacer un video también, no tengo ningún problema. Pasamos entonces a netamente lo que es logaritmo y a lo que les interesa a ustedes. ¿Bien? Logaritmo, y es muy importante, lo voy a ir escribiendo a pesar de que ya esté aquí escrito, básicamente para que a ustedes les quede más que claro. ¿Bien? Aquí tenemos el logaritmo de A, o sea, el logaritmo de B en base a, y esto es igual a n, y esto se resuelve de la siguiente manera. La base va a estar elevada a mi resultado y eso va a ser igual a lo que yo le quería sacar del logaritmo. ¿Bien? Eh, Eso es muy importante. ¿Bien? Porque aquí decimos que n es el logaritmo de b en base a, entonces se resuelve de esta manera. Hay gente que le pone flechita, que de repente hace algo así, y se acuerda que el a es elevado a n y esto es igual a b. A mí no me genera, esto no está 100% claro para mí, como podíamos acordarnos, pero si a ustedes les sirve, no hay ningún problema. Es así como se resuelve el logaritmo. Y aquí les quiero comentar algo que muchas veces en las pruebas PTU, PT, PSU, se dio la tónica de que no ocupábamos esto de definición de logaritmo y más bien lo que ocupábamos casi siempre era temas como netamente el aplicar las propiedades del logaritmo. Ahora he visto en los ensayos y demás que se ha dado un poco más la tónica de que eh, no es tan así, sino que aplicamos más la definición del logaritmo. ¿Bien? Y de esto lo pueden hacer o sea, el logaritmo de lo que sea, con la base que sea, siempre y cuando se cumplan estas condiciones que tenemos acá, que son las mismas de arriba. ¿Bien? Veamos algunos tipos de logaritmos porque esto es interesante, que se le va a llamar logaritmos decimales, vulgares, y de hecho tiene otro nombre que es logaritmo ordinario. Bien, también se le llama ordinario. A los logaritmos que tienen por base el número 10. Bien. Y al ser este logaritmo como más habitual, nosotros sabemos que la potencia de 10 en sí es súper habitual. Al ser muy habituales, es frecuente no escribir la base. Es decir, cuando ustedes vean un logaritmo, por ejemplo, un logaritmo de 500, ¿verdad? Y el logaritmo no tiene base, no se asusten ni le digan, chuta, se equivocaron y no escribieron la base. Simplemente que eso es lo mismo que tenga base 10. Simplemente donde es tan común, no se pone la base. Pero algo mucho más interesante, y yo creo que este quizás es de repente en temas prácticos mucho más utilizado que el logaritmo en base 10, en temas un poquito más avanzados, que es el logaritmo natural, ¿bien? O el neperiano o hiperbólico, esos tres nombres, pero créanme que la verdad el logaritmo es el logaritmo natural. Muy poca gente le dice neperiano, y mucha menos gente le dice el hiperbólico. Y estos logaritmos son los que tienen por base el número e. Ese número eh, que a nosotros también es como un número racional, ¿verdad? Eh, entonces, quizás nos pueda recordar un poco, por ejemplo, el número pi. Pero la verdad es que ese número es una constante matemática
irracional que es igual a 2,17, 71, 82, 81, 82, y no termina nunca, porque ese es la premisa, ¿verdad?, de los números irracionales. Son números que no terminan nunca en sus decimales, por ende no se pueden poner como fracción. ¿No? Eh, Fíjense que y es muy difícil, es muy raro de repente verlo para mí, de esto, poner, por ejemplo, el logaritmo por ejemplo, de 7, el logaritmo en base E. Eh, es difícil, es como raro verlo, yo que estoy acostumbrado a ver el logaritmo natural, ln, por ejemplo, 7. Hay gente también, y lo ocupan muy poco, que escriben solamente una L, pero cuando escriben la L normalmente lo ponen una L así, ¿no? Y ponen L, por ejemplo, en este caso de 7. Nosotros tenemos que saber que cuando aparece esa L o el logaritmo natural, es lo mismo que se haga un logaritmo en base E. Y esta es esta constante que ustedes cuando estén en la universidad y tengan ramos matemáticos probablemente lo vean mucho, mucho más. Si se fijan sus calculadoras científicas, normalmente los que tienen calculadoras científicas, ¿verdad? Hay un logaritmo de 10, un logaritmo solo, que es el logaritmo de 10, y al lado hay un ln, que es el logaritmo natural. Así que hay que, bueno, que las no las puedes poner ahí para que relacionen. Puta, ¿por qué están juntas? Es porque básicamente ambos son logaritmos. Ese ln es un logaritmo natural, que más que nada es un logaritmo que tiene como base el número e. ¿Bien? Pero veamos algunas propiedades con algunos ejemplos que nos pueden servir. Primero está la propiedad de la base, y esta propiedad dice que un logaritmo con el mismo valor del logaritmo que de la base me va a dar como valor siempre igual, un número igual a 1. Es decir, por ejemplo, el logaritmo de 6 en base a 6 es igual siempre 1. Y así con cualquier cosa. ¿Bien? El logaritmo de 5 en base a 5 va a ser 1 y todo así. Algo interesante, el logaritmo de la unidad. ¿Bien? El logaritmo de la unidad me dice que no importa cuál sea la base, pero si es que yo tengo un logaritmo de 1, ponte tú un logaritmo de 1000, por ponerle un ejemplo, eh, esto, bueno, aquí pongámosle más 0. Siempre va a ser igual a 0. ¿Bien? Un logaritmo de 1, no importa la base, ahora que no sea este número, sino que sea, no sé, 500, también va a ser 0. Que no sea 500 y que sea un número chico, quizás, que sea 0,2, también va a ser 0. Y esto tiene una lógica bien curiosa viene de las propiedades de la potencia. Nosotros sabemos que cualquier número elevado a 0 es igual a 1, y si aplicamos nosotros aquí la propiedad de la definición del logaritmo, nosotros sabemos que esto es de esta manera, pues 0,2 elevado a 0 es igual a 1, cualquier número elevado a 0, exceptuando, ¿verdad? El 0 elevado a 0 no es indeterminado, cualquier número elevado a 0, exceptuando el mismo 0, es igual a 1. Ahora alguien me va a preguntar cuánto es 0 elevado a 0, hay gente que me dice que es 1, por estas razones. Nosotros tenemos que decir que 0 partido 0 para nosotros no va a existir, es algo que es indeterminado. Los que tienen calculadora científica pueden poner 0 elevado a 0 para rectificar lo que le digo, le va a salir más error. Un error matemático significa que es un valor indeterminado para nosotros. ¿Bien? Sigamos con la siguiente propiedad, que es logaritmo del producto, que básicamente me dice cuando yo tengo un logaritmo de dos cosas que se están multiplicando, yo las puedo separar en una suma. De estos logaritmos voy a hacer el ejemplo para que quede bien, bien claro. Por ejemplo, voy a aplicar otro ejemplo. Ustedes después pueden ver el de acá. Voy a aplicar otro ejemplo que quizá a ustedes les puedan servir un poquito más. Eh, Pongo si ustedes tengan el logaritmo en base 12 de 6 más el logaritmo de en base 12 de 2. Cuando yo quiero resolver, por ejemplo, el logaritmo de 2 en base 6 poniendo como una incógnita, es muy difícil. 12 elevado a algo es igual a 6 más 12 elevado a algo es igual a 2. Está bastante difícil el saber cuánto es, y la verdad estos logaritmos, si lo ponemos en calculadora científica, hay calculadores científicos que se pueden poner logaritmos con distintas bases, las comunes normalmente no, pero estos logaritmos son muy difíciles de saber los resultados, y la verdad aquí podemos aplicar nuestra propiedad, pero tenemos que saber que dentro de nuestras propiedades siempre este signo es igual, tiene dentro de su definición esta flechita, que es la flechita de sí solo sí. Ustedes
podrán haber escuchado a sus profesores alguna vez haber dicho sí, solo sí, significaba que es una flechita bidireccional. ¿Qué significa esto? Que como yo puedo ir de un lado hasta otro, puedo ir desde ese lado, volver hacia atrás. ¿Qué significa? Que así como un logaritmo que tenga dentro de la parte de lo que yo quiero calcular, ¿verdad? Una multiplicación, es igual a la suma de logaritmos. La suma de logaritmos lo puedo poner como una multiplicación dentro de un puro logaritmo. Y de hecho es más ocupado de esta manera. Es decir, fíjense que la base se tiene que mantener. ¿Bien? Y se suman, se multiplican los logaritmos, digo. Y de esta manera me quedaría que esto sería el logaritmo de 12 en base a 12 y eso es igual a 1, ¿bien? Dado el logaritmo de la base, esta propiedad que tenemos aquí. Entonces, interesante esa propiedad. ¿Bien? Y es común normalmente que la multiplicación tenga relación con la suma y eso es muy, muy común, ¿bien? Dentro de la matemática. Algo parecido es el logaritmo del cociente. Esto es importante, el nombre cociente. En muchos textos matemáticos uno de repente intenta leer cuociente, según la Real Academia Española, ¿verdad? El cuociente no existe y es muy común encontrarlo en los textos matemáticos. Cociente es lo que es división. Básicamente este es el logaritmo de la división, ¿ah? O de la fracción que le quiera poner por ahí. Y me dice que cuando yo tengo una división, ¿verdad? De valores, lo que lo puedo poner es como una resta. Y es normal también, así como la multiplicación es normal, relacionarla con la suma, es normal también esta división, enlazarla con lo que es la resta. Y voy a poner un ejemplo que va a ser distinto al de acá, y para eso voy a abrir aquí nuestra pizarrita. Le voy a hacer el ejemplo. Eh, Esto era otra materia. Y supongamos que nosotros tenemos logaritmo en base 4 de 6 menos logaritmo de 24 en base 4. Fíjense que yo los dije de distintas formas. Dije logaritmo en base 4 de 6 o logaritmo de 24 en base 4. Yo lo puedo decir de ambas maneras, da igual. Lo importante es recalcar cuál es la base. ¿Eh? Fíjense que esto, como se está restando, yo lo puedo poner como una división dentro de un mismo logaritmo. ¿Por qué puedo hacer eso? Básicamente porque las bases son iguales. Si las bases no fuesen iguales, yo no puedo hacer esto. Esto sirve solamente cuando las bases son iguales. Entonces, esto me queda como de 6 partido de 24. ¿Bien? Y esto lo voy a simplificar por 6. ¿Bien? ¿Por qué? Porque 6 dividido 6 es 1, ¿verdad? Y 24 dividido 6 es 4. Por ende, esto es idéntico a escribir logaritmo de un cuarto, ¿verdad? En base 4. Nos vamos nuevamente, lo voy a separar, fíjense que esto es lo de acá. Y como es una división dentro de un logaritmo, como el logaritmo de la división, yo lo voy a poner como la resta de los logaritmos. Y me va a quedar logaritmo en base 4 de 1 menos logaritmo en base 4 de 4. Y esto me da como resultado 0, porque es logaritmo de la unidad, según la propiedad que nosotros vimos delante. Y esto es el logaritmo de la base, que es igual a 1. Es decir, tengo como resultado 0 menos 1 y esto es igual a menos 1. Es decir, de dos logaritmos en donde yo no tenía ni idea cómo calcularlo, lo transformé en algo que yo tampoco tengo mucha idea de cómo calcularlo, lo volví a transformar en algo que tampoco sé cómo calcularlo, pero al descomponer de alguna manera, se descompuso en una resta de logaritmo. En este caso, esta sí nosotros sabíamos el resultado básicamente aplicando solamente propiedades. Yo resolví una resta de logaritmos que se veía bastante difícil. Así que espero haya quedado claro con eso, según ustedes saben. Si no, me escriben, no hay ningún problema. Sigamos. Uno que es bastante usado es el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia me dice, cuando yo quiero aplicar el logaritmo de un número que está elevado a algo, ese elevado, ese exponente, ¿verdad? De esa potencia, se puede pasar adelante del logaritmo, o básicamente no necesariamente adelante, pero
se puede multiplicar a todo el logaritmo en sí. ¿Bien? Y se lo voy a explicar con otro ejemplo. Como les digo, ustedes van a tener la guía, pueden ver este ejemplo a detalle, pero yo se lo voy a explicar con otro ejemplo, que va a ser el siguiente. Ustedes pueden tener, por ejemplo, logaritmo, ¿ya?, de 32 en base 2. Este es un logaritmo que, si bien ustedes lo intentan resolver, es un logaritmo fácil, pueden hacerlo, pero la verdad es que como lo vamos a resolver netamente con esto de propiedades, yo voy a poner que esto es el logaritmo de 2, en base 2, de 2 elevado a 5, porque 2 elevado a 5 es 32. Bien. Este elevado lo puedo pasar multiplicando a todo el logaritmo, es decir, que aquí me quede 5 por logaritmo de 2 en base 2, y nosotros sabemos que 2 en base 2, logaritmo de 2 en base 2 es 1, por ende esto es 5 por 1, y es igual a 5. ¿Bien? Logaritmo de 32 en base 2, algo que parecía quizá un poco difícil para nosotros, es simplemente igual a 5, y con 2, 3 pasos ya llevo el resultado. ¿Bien? Así que muy bien. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es el logaritmo de la raíz. Fíjense que aquí debería haber un signo desigual, ¿ah? Aquí un error mío, lo voy a corregir antes de subírselo aquí pero yo, si están viendo el video y no se lo corregí, ustedes aquí lo corrigen. Es el logaritmo de la raíz de b, la raíz enésima de b en base a. Y esto es como 1 partido n por logaritmo de b en base a. Y se los voy a explicar porque esto tiene un trasfondo que va mucho más allá que este ejemplo, quizá. Tiene un trasfondo que es básicamente un trasfondo de una propiedad de las potencias. Cuando yo tengo las potencias y tengo las raíces, estas se relacionan de alguna manera. Y hay una propiedad que es esta. Cuando yo tengo una raíz enésima de un número elevado a m, es decir, ese m puede ser igual a 1, es decir, que no esté elevado a nada, es igual a que a esté elevado a m partido n. Y esto de acá es la base de la propiedad que tengo allá. ¿Por qué? Porque si se fijan, yo en mi propiedad tengo el logaritmo de la raíz enésima de n partido de, y esto de acá no es lo más que tener a elevado a 1, es decir, ese número yo lo puedo escribir como a elevado a 1 partido n, y aplicando el logaritmo de la potencia, tal como lo aplicamos en el ejercicio anterior, o en la propiedad anterior que explicamos, esto es 1 partido n por logaritmo de a en base b. Entonces lo que tengo aquí es básicamente eh, lo que teníamos ya. Ustedes después pueden ver el ejemplo práctico, pero este es como el fundamento de dónde aparece esta propiedad. Yo siempre les digo a ustedes, si pueden conocer de alguna manera el fundamento, lo que está ahí un poco de atrás de las propiedades, háganlo, porque uno cuando se sabe de dónde salen, créanme, no se le olvida nunca, 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 nunca. O al menos, si es que se nos está olvidando un poco, lo podemos nosotros mismos construir en la propiedad, porque sabemos el fundamento, sabemos cómo hacerlo. Vamos a seguir con una propiedad que es bastante clave muchas veces, quizás en el nivel un poquito más avanzado, que es el cambio de base, pero es bastante, bastante importante, porque todas estas propiedades que nosotros vimos, como por ejemplo, logaritmo del cociente o del producto, si se fijan, la base siempre hay que mantener la base, o sea, aquí era base A, base A, base A, en este caso base A, base A, base A, y eso es fundamental, que la base siempre se tiene que mantener, es decir, las bases siempre tienen que ser iguales. Y el cambio de base es una propiedad que nosotros vamos a ocupar cuando las bases no son iguales. Bien. ¿Qué pasa cuando las bases no son iguales y yo sí quiero que sean iguales? Lo que pasa a la base B me dice lo siguiente. Puta, cambia la base, pues eso es cambio de base, ¿verdad? A una base que te convenga. Pero hazlo de la siguiente manera. Si a mí me conviene, por ejemplo, poner la base C, ¿ya? Pon una división de logaritmos en base C. Ambos tienen que tener la misma base. Esa base va a ser la base que a mí me va a convenir, ¿verdad? Y la primera tiene que ser
el logaritmo de b tiene que mantenerse, y el de abajo, el logaritmo que va a estar en el denominador, tiene que ser la base, tiene que ser el logaritmo de la base. ¿Bien? Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo, ¿eh? Nosotros lo vamos a replicar acá, para que se haga clarito. Por ejemplo, logaritmo de 9, base 27, ahí me conviene dejarlo el logaritmo de 3. ¿Por qué? Porque entre 9 y 27 yo no encuentro una relación tan intuitiva. Hay una relación, sí, pero es intuitiva no. Y quizás entre 3 y 27 hay una relación, ambos tienen una relación con el número 3. El 9 y 27 tienen quizás una relación con el número 3. De manera que si yo hago el cambio de base y pongo dos logaritmos que se estén dividiendo y ambos están en base 3, y este va a ser el logaritmo de 9 y ese de 27, eso me dice la regla, en base a estas propiedades, que el logaritmo este va a ser de 13 elevado a 2, ¿verdad? Porque son 9, y esto va a ser logaritmo en base 3 de 3 elevado a 3. eh, Esto no va a ser nada más que pasar el 2 multiplicando, de manera que me quede el logaritmo de esto, ¿verdad? Y aquí el 3 multiplicando para adelante, de modo que me quede 3 por logaritmo de 3 en base 3. Estos yo sé que valen 1, entonces el valor es 2 tercios. Lo pueden ver en el ejemplo, lo pueden ver como yo lo puse. Es exactamente lo mismo. Les invito a hacer el ejercicio, el siguiente ejercicio que lo dejo acá como propuesta, el logaritmo de 25 en base de 125. Ustedes lo pueden resolver ahí y ahí ven cuánto cómo hacerlo. El procedimiento es básicamente el mismo. ¿No? Otra propiedad es el exponente logarítmico. ¿Qué pasa cuando tengo un exponente logarítmico? Esta propiedad es una propiedad que ya no entra en lo que es PET, pero está acá porque es un poquito más avanzada. Básicamente cuando la base del exponente es igual a la base del logaritmo al cual está del exponente en sí. eh, si las bases son iguales, el resultado es como si se anulara el logaritmo con esto y me queda solamente el b. De hecho, mucha gente lo dice así, se anulan. ¿Por qué? Porque la base de la potencia es igual a la base del logaritmo, se anulan y me queda nada más que b. Algo importante que ustedes tengan que ver, estas son todas las propiedades de todo esto. Algo importante, sumamente importante, que la gente comete muchos errores con esto. De repente es distinto decir logaritmo de x, este logaritmo, ¿verdad? Es distinto a decir logaritmo de x por logaritmo de y. Y hay gente que confunde esto, entonces transforma esto en la suma de logaritmos. Y aquí está en el punto 1. No hagan eso, fíjense, es distinto. Lo mismo pasa con la división. La división es el logaritmo de una división, no la división de logaritmos. ¿Ven? Escuchen bien. Esta propiedad sirve para el logaritmo del cociente, es el logaritmo de la división, no la división de logaritmos. Son cosas distintas, es como un juego de palabras. Entonces, fíjense, no cometan el error del 1 ni el 2, son distintos. ¿Ven? Ya. Súper chiquillo, vamos a seguir un poquito con lo que son ecuaciones logarítmicas y exponenciales, explicar un poquito hacia a grandes rasgos. Cuando yo tengo, por ejemplo, una ecuación exponencial, y esto nos va a pasar de repente muchas veces, cuando yo tengo, por ejemplo, que 2 elevado a x es igual a 2 elevado a 6 más 3x, la gente normalmente tiende a explotar, porque tengo la x arriba. ¿Y cómo se resuelve eso? Hay hartas maneras. Por ejemplo, cuando las bases son iguales, en este caso, cuando las bases son iguales, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Eh, Como las bases son iguales, no me queda nada más que los exponentes sean iguales. Y eso es una propiedad de las potencias. Entonces aquí resuelvo de manera normal. Este paso en menos 6 para acá, el 6 que está positivo para el otro lado negativo. Esto me queda 3x menos x. Y al final me va a dar que el x vale menos 3. Todo el resultado que ustedes le pueden hacer después, ese es el resultado. Si ustedes lo hacen, lo intentan hacer, eso da. ¿Bien?
Y tengo la forma en que cuando tengo las bases distintas, por ejemplo, si yo tengo la X ahí, fíjense, lo que yo tengo que hacer es aplicar logaritmo, porque al aplicar logaritmos, cuando yo tengo las bases distintas, me va a quedar el logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto con esto. Eh, entonces aquí los exponentes pasan para acá, ¿verdad? Y yo ya bajé el X, y el X que ya era un problema, lo acabo de bajar y ahora no va a ser problema. ¿Bien? Así que con eso se arregla de todo eso. ¿Bien? Después paso dividiendo y ahí tengo el resultado. Este segundo caso de bases distintas es muy difícil que a ustedes les salgan ahora, básicamente porque tiene un trasfondo que tiene más que ver con las funciones logarítmicas más que los logaritmos en sí. ¿Les pueden pasar esto en alguna ecuación? Sí, como cuando las bases son iguales. Bien, a pesar de que la función exponencial no entra, sí entran las ecuaciones exponenciales, podríamos decir. Y las ecuaciones logarítmicas básicamente se tratan de resolver el logaritmo, nada más que eso. Y otra cosa que nosotros podemos ver, algo de aplicaciones, cosa que yo lo voy a nombrar nomás. El video básicamente está casi terminado en términos de materia. Se debe plantear la ecuación o sistema que represente el problema resolviendo pues el tipo de ecuaciones obtenidas. Y esto tiene un poco más que ver con lo exponencial. Por ejemplo, el crecimiento bacteriano. Antes se daba mucho este ejercicio de crecimiento bacteriano. Lo pueden revisar dentro de que del documento que es este mismo y se los voy a dejar. Y el de interés compuesto. Si a ustedes les interesa profundizar en la materia, pueden verlo. Pero como les digo, es materia ya que ya no está entrando en la prueba, así que si se quieren enfocar directamente en lo que es la prueba, les recomiendo no verlo, pero si quieren profundizar o dejar este video ahí en ver más tarde o en alguna lista de reproducción que ustedes tengan para poder verlo un poquito más tarde, háganlo para que puedan profundizar en el tema. Más que nada, si que ustedes entran a la U y tienen algún ramo matemático, van a ver más de alguna vez algún logaritmo y alguna exponencial, así que háganlo de todas maneras. Eso, chiquillos, espero haya quedado súper, súper claro lo que es la función logarítmica. Más que nada, pues, me hubiese encantado que hubiese quedado claro también lo que son los logaritmos y espero haya sido así, que haya quedado más que claro lo que son los logaritmos. Si tienen cualquier duda, no titubeen en preguntarme. O sea, ustedes saben que yo no tengo ningún problema en responderle. Sea un WhatsApp, sea un correo. Si hay alumnos de la U de repente me escriben en Teams. Donde sea, la verdad, la forma que sea que tengan para preguntarme, háganlo. Espero les vaya súper en su prueba y éxito. Ya, chiquillos, un saludo y que estén bien. Chao, chao.